La historia comienza dentro de un juego, en el bosque de Walbury, donde había un guerrero extremadamente herido, porque él y su ejército habían sido completamente diezmados por el ejército de la mujer sentada en el trono, y uno de sus subordinados comentó que el objetivo aún no había aparecido. La mujer del trono ordenó que mataran al guerrero de inmediato, y cuando el verdugo se disponía a cumplir la orden con un hacha, alguien apareció e interrumpió el golpe, apartando al verdugo de su camino. Esa persona era Jae-hyun, que había aparecido allí para ayudar al ejército derrotado, y aparentemente era el verdadero objetivo que buscaba el otro ejército. Cuando todos se lanzaron contra Jae-hyun, este no tuvo problemas para derribar a todos los que se interpusieron en su camino, y mientras luchaba, cuestionó que realmente pensaran que podían ganar solo con números, dejando claro que, incluso con ventaja, seguían sin ser lo suficientemente buenos. El nombre que usaba era Hir-kan, pero su verdadero nombre era Jae-hyun, miembro del gremio Máscara de Ha-hoe, conocido por el título de Asesino de Héroes. El ejército al que había ayudado estaba arrepentido y se disculpó, diciendo que la emboscada en el bosque había sido culpa suya porque no habían pensado bien las cosas. Hir-kan dijo que no había razón para disculparse, les tendió la mano y les dijo que todo estaba bien y que ahora tenían que levantarse. Todos se emocionaron, y él les explicó que no era culpa suya, sino de esos patéticos perdedores que no saben luchar limpio, diciendo esto mientras miraba fijamente a la mujer del trono. Esta mujer se llamaba Sirre, pero su verdadero nombre era Chae Seol-yeon, una poderosa miembro del gremio de Cazadores del Trueno, conocida por el título de Reina del Trueno. Hir-kan dijo que le hacía gracia oír eso viniendo de ella, que siempre recibía palos de la misma basura que despreciaba. Sirre le dijo entonces que cuidara sus palabras o acabaría arrepintiéndose. Hir-kan activó su inventario y se equipó con su armadura y su arma reales, diciendo que arrepentirse era cosa de peleles como ella. Enfadada, Sirre ordenó al ejército que lo matara. Hir-kan se limitó a replicar que ellos nunca aprenden, porque la gente como ellos nunca sería capaz de matarlo. Sin embargo, en ese momento Hir-kan fue apuñalado en la espalda por sus propios compañeros. Perdió mucha sangre, y el sistema le alertó de que se encontraba en estado crítico. El comandante del grupo se disculpó diciendo que todos tenían que sobrevivir y que no era nada personal. Mientras se desangraba, Hir-kan no podía creer lo que estaba pasando. Sirre comenzó a reírse de él, diciendo que era realmente patético por pensar que caerían en este pequeño teatro de la amistad. Para ella, la amistad no significaba nada cuando había dinero de por medio. Sirre dijo que lo sacaría de ese juego para siempre, y que si lograba matarlo cada vez que se conectara nunca podría volver a jugar porque había oído que trabajaba con eso. Si perdía el juego, lo perdía todo. Sin él no era más que basura inútil. Cuando intentó levantarse para contraatacar, fue golpeado de nuevo por los mismos que consideraba amigos, y apenas podía moverse. Sirre agradeció a todos el trabajo bien hecho. Hir-kan preguntó por qué lo habían hecho, ya que ese gremio lo significaba todo para él. Uno de los miembros le respondió fríamente que les pagaban millones por matarlo, y le preguntó qué esperaba que hicieran si se negaban. Hir-kan se preguntó si, después de todo lo que había hecho por ellos, después de que le llamaran familia, este era realmente su final, y entonces murió. El sistema le informó de que había estado restringido durante 48 horas antes de poder volver a conectarse. Entonces se despertó en su casa, dentro de la cápsula de realidad virtual, y pensó que lo había perdido todo. Entonces se le explicó que Warlord era un juego que dominaba las clasificaciones mundiales, un juego basado en la realidad virtual con inteligencia artificial avanzada y grandes inversiones. Fue gracias a Warlord que Jae-hyun pasó de no ser nada a ser alguien realmente respetado. Y fue dentro de este juego donde encontró a la que creía que era su nueva familia, al menos hasta ahora. Ahora Jae-hyun pensaba que todo era imperdonable, así que salió corriendo de la casa pensando que iba a matarlos a todos en ese mismo momento, preguntándose si aquellos tipos se daban cuenta de todo lo que había tenido que hacer para llegar hasta allí. Realmente pensaban que podían tratarle así, como si fuera desechable. Si hubiera sabido que todo acabaría así, nunca habría perdido el tiempo ayudando a esa gente. Pero como era típico de su suerte, fue atropellado por un camión y probablemente murió allí mismo. Y para empeorar las cosas, la persona a la que intentó llamar no contestó. Jae-hyun se preguntó si, de todas las formas posibles, le había atropellado un camión de basura. No creía que pudiera morir así. No ahora, no así. Esos bastardos que le traicionaron solo por dinero, esa zorra que lo destruyó todo, él no lo dejaría pasar. Se vengaría. Y algún tiempo después, estaba siendo reconectado al juego. El jugador Hir-kan había vuelto a Warlord, y su primer reto era completar el tutorial, sobrevivir contra el Minotauro y salir del laberinto. Se preguntaba por qué estaba de nuevo en el tutorial y si realmente era el caudillo, mientras otras personas gritaban al noob que se levantara antes de morir, ya que el Minotauro no estaba nada contento. Decían que era imposible derrotar a ese monstruo en solitario, que necesitaban al menos 3 jugadores para enfrentarse a él. Alguien preguntó por qué Hir-kan no estaba en primera línea, pero él solo se preguntaba por qué ese Minotauro seguía
seguiría allí, ya que había sido eliminado hacía 5 años por ser demasiado difícil de matar. Otro jugador respondió que el señor de la guerra solo había salido al mercado 10 meses antes. Ehir Khan, confuso, preguntó cómo era posible. Los demás lo encontraron extraño y le dijeron que olvidara lo que estaba diciendo y se concentrara en el combate. Pero Ehir Khan no escuchó y cargó contra el Minotauro con su espada, dejando a todos sorprendidos por su comportamiento. Dijeron que estaba loco, que moriría así, porque era imposible derrotar al monstruo solo. Con gran habilidad, Ehir Khan logró esquivar el primer golpe y realizó varios cortes precisos a través del cuerpo del Minotauro, desencadenando ataques rápidos y continuos hasta que lo mató con un único golpe final. Todos se quedaron sorprendidos, preguntándose quién era el jugador que había derrotado al Minotauro con tanta facilidad. Intentaron acercarse a Ehir Khan diciendo que eran jugadores hábiles y preguntándole si quería unirse a su gremio. Pero Ehir Khan recordó todo lo que había ocurrido la última vez que había confiado en alguien, y entonces se dio cuenta de que había comprendido algo muy importante. Sin dudarlo, mató a los 2 jugadores allí mismo, cortándoles el cuello sin piedad. Se dio cuenta de que si confiaba en alguien más en su vida, merecería que le jodieran. El Ehir Khan, conocido como el asesino de héroes, había vuelto. Cuando Jae-hyun salió del juego, se dio cuenta de que estaba dentro de una cápsula, pero no era la de su casa. Estaba en la tienda V-Gear, el nombre del equipo de realidad virtual. Recordó que hace 5 años no tenía dinero para comprar su propio V-Gear, así que jugó a la demo del juego en esa misma tienda. Eso solo podía significar una cosa: realmente había retrocedido en el tiempo. Si era cierto, no podía perder más tiempo, tenía que aprovechar al máximo su conocimiento del futuro. Se acercó al dependiente, sacó su tarjeta y le dijo que quería comprar el V-Gear inmediatamente. El empleado empezó a procesar el pago, pero le informó de que no había fondos suficientes. Estaba confuso, pero pronto recordó que en aquel momento no tenía dinero porque aún no había empezado a jugar de verdad a Warlord. No era más que un perdedor. Jae-hyun se preguntaba qué debía hacer ahora. Si solo iba a ahorrar dinero jugando en la tienda, tardaría demasiado. Fue en ese momento cuando oyó un anuncio en la televisión de la tienda, con una voz firme que preguntaba por qué dudar, diciendo que los fuertes nunca temen un buen desafío y que dudar era un lujo en el campo de batalla. Era un anuncio protagonizado por Sirre, la reina del trueno, hecho especialmente para el caudillo. Jae-hyun se quedó completamente callado cuando vio el anuncio de Sirre en la gran pantalla, recordando claramente a la mujer que le había llamado patética basura en los últimos momentos del partido. Pensó que ahora no estaba en condiciones de elegir mucho, así que cuando volvió a casa al final del día, su V-Gear ya estaba instalado. El técnico le informó de que todo estaba listo para su uso y decidió marcharse allí mismo. Jae-hyun pensó que la única forma que tenía de conseguir dinero era usar esa maldita tarjeta, recordando la vez que pidió prestados 10 millones a un grupo poco fiable conocido como AOTA, que incluso le había puesto un cuchillo entre los dedos y le había dejado claro que si no pagaba, sabía exactamente lo que pasaría. Aunque estaba nervioso, Jae-hyun sabía que era su única opción, pero nada de eso importaba ya, porque aunque tuviera que arrastrarse por el infierno, se vengaría. Mientras se conectaba al juego, Jae-hyun pensaba que se haría más fuerte y acabaría con todos los que le habían traicionado. Y entonces, por fin, se conectó. El sistema dio la bienvenida al jugador hircano de vuelta al mundo de Warlord y pensó que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había puesto un pie allí. Era hora de reencontrarse con alguien, pero había olvidado su nombre. Ariadna, eso era. Fue entonces cuando apareció una mujer como si fuera una deidad, felicitándole por haber completado el tutorial. Se llamaba Ariadna y estaba allí para guiarle en la elección de clase. Le explicó que tenía que elegir su clase básica y, con su poder divino dorado, le reveló las 3 opciones disponibles, diciéndole que las habilidades desarrolladas con la clase básica determinarían su clase avanzada en el futuro. La primera opción era guerrero, la primera línea, un luchador especializado en armas y combate intenso, ideal para batallas cuerpo a cuerpo llenas de adrenalina. Ehir Khan pensó que la última vez había sido guerrero. Al principio era una buena opción para subir de nivel, pero más adelante en el juego, jugar solo con esta clase se hacía cada vez más difícil. La segunda opción era el sacerdote, un apoyo que fortalece a los aliados con bendiciones y habilidades curativas. Pero rechazó inmediatamente esta idea, diciendo que nunca volvería a perder el tiempo ayudando a los demás. Ariadna le dijo entonces que solo le quedaba una última opción, revelándole que tal vez su camino era un poco más oscuro. Un poder divino entró en su cuerpo y el sistema confirmó que se había elegido la clase básica. Inmediatamente fue teletransportado a la torre de clases. Allí, Ehir Khan se encontró frente a una inmensa escalera, en cuya cima había un mago, un gurú de aspecto extraño, que le dio la bienvenida con entusiasmo. El mago se llamaba Golko y sería su guía en el camino de la magia. Golko le preguntó qué tipo de magia le gustaría aprender. Ehir Khan respondió sin dudar que quería magia negra. Hubo un momento de silencio y entonces Golko intentó confirmar que se refería a la magia de las tierras salvajes, diciendo que sus oídos no eran muy buenos. Pero Ehir Khan repitió claramente que quería magia negra. Golko empezó a sospechar y le preguntó dónde había oído hablar de ella, explicándole que la magia negra era poderosa, pero consumía el alma del objetivo. Aún así, Ehir Khan dijo que sabía exactamente en lo que se metía y que era plenamente consciente de la elección que estaba haciendo.
aprendiendo. Pensó que la magia negra era perfecta para su nuevo propósito. Y Golko, nervioso, apenas podía creerlo, pero decidió seguir adelante. Fue entonces cuando Golko se abrió la cara, mostrando una calavera. De hecho, él mismo era un mago negro. Golko dijo que hacía mucho tiempo que un joven no elegía ese camino, y que si Hirkan estaba realmente preparado, debía tocar el libro, pero también le advirtió que ese camino destruiría su corazón y su alma. Hirkan respondió que quería empezar pronto. Se disculpó por tener prisa, pero dijo que su corazón ya había sido completamente destruido. Golko soltó una larga carcajada malvada, diciendo que Hirkan era realmente una persona interesante. Entonces el poder de la magia oscura invadió el cuerpo y el alma de Hirkan. Recordó un video legendario de su vida pasada, en el que un jugador con la clase nigromante completaba una mazmorra en solitario, liderando un ejército de muertos vivientes. Y Hirkan pensó que era exactamente ese tipo de poder el que necesitaba ahora, y el sistema confirmó con éxito que se había convertido en nigromante. Por el momento, solo era un nigromante novato y había recibido la habilidad llamada Fragmento Óseo. Hirkan activó la habilidad e invocó su primer fragmento de hueso, un pequeño amuleto con forma de calavera. Cuando lo arrojó al suelo, rebotó como una pelotita hasta que cayó al suelo. El sistema anunció entonces que estaba a punto de nacer un guerrero esquelético imbuido de magia. Poco a poco, el esqueleto empezó a levantarse. Hirkan pensó que esta vez lo daría todo como nigromante. Allí por fin estaba su primer guerrero esqueleto de pie, listo para luchar. Hirkan comentó que ya era hora de empezar y supuso que debía de haber una mazmorra cerca. Pero cuando miró hacia atrás, vio que la cabeza de su esqueleto había caído al suelo. Los dos se quedaron en silencio. Hirkan se preguntó qué estaría pasando. Al momento siguiente, fue transportado a través de un portal y entró en la mazmorra de entrenamiento inicial. Pensó que los esqueletos de su vida pasada no eran tan torpes como este. No podía entender por qué el rendimiento era tan malo, así que decidió analizar su habilidad. El fragmento de hueso tenía una habilidad F, que le permitía invocar a una sola unidad guerrera, con una función básica: infundir maná en los huesos para animarlos. Hirkan llegó a la conclusión de que el problema debía de ser su baja competencia, así que supo que tenía que subir de nivel rápidamente. Justo entonces, oyó un rugido de fondo y pensó que sería el momento ideal para poner a prueba su habilidad. Apareció un monstruo de entrenamiento, un lobo de carbón. Hirkan recordó que los lobos de carbón no eran muy fuertes, pero tenían mucha velocidad, lo que los hacía perfectos para probar el rendimiento en combate. Entonces volvió a utilizar el fragmento de hueso y lanzó su esqueleto hacia el enemigo. Esta vez, el esqueleto consiguió mantenerse erguido, detectó a los enemigos y se puso en posición de combate, intimidando incluso a los lobos, que dudaron en atacar. Hirkan ordenó al esqueleto que matara a los enemigos, y este se puso en marcha sin ningún temor. Al fin y al cabo, solo era un esqueleto. Para sorpresa de Hirkan, lo estaba haciendo mejor de lo esperado, moviéndose con rapidez y seguridad. Hirkan pensó que tal vez alcanzar el nivel máximo no sería tan difícil. Sin embargo, en cuanto el esqueleto tocó a los lobos, se destruyó de inmediato. El cuerpo se convirtió en polvo, el cráneo rodó hasta los pies de Hirkan, y el pobre esqueleto hasta parecía triste. Hirkan pensó que no podía ser real, que la habilidad no podía ser tan débil, así que decidió abrir la descripción más detallada de la habilidad, y el sistema le explicó que los esqueletos invocados utilizaban un sistema de autoaprendizaje para mejorar sus habilidades, y que el usuario debía definir el modo de combate: defensa, ataque o acción especial. Hirkan se dio cuenta de que había olvidado poner el modo del esqueleto, así que seleccionó el modo defensa. Mientras tanto, los lobos jugaban con los huesos del pobre guerrero, que finalmente se puso en modo defensa, intentando protegerse. Hirkan apenas podía creer lo que veían sus ojos. Entonces, se le ocurrió probar el modo de acción especial, y en ese mismo momento el esqueleto empezó a bailar con entusiasmo. Esto hizo que los lobos empezaran a bailar también. Hirkan llegó a la conclusión de que ahora sí que estaba jodido, y recordó que, después de todo, Golko le había advertido. Hirkan pensó que solo podía ser una pesadilla, una situación horrible. Estaba ansioso, temblaba por todas partes, y en ese momento descubrió que la opción de borrar personajes no estaba disponible. Las cuentas recién creadas no podían borrar personajes durante 3 meses, y fue entonces cuando se dio cuenta del gran lío en el que estaba metido. No podía borrar la cuenta, no podía cambiar de clase y aún tenía que pagar al usurero y el alquiler. Pensó que tal vez ser atropellado por otro camión lo solucionaría todo. Se preguntaba por qué tantas cosas salían mal en su camino. Cada vez que creía que avanzaba, todo se venía abajo y volvía al punto de partida. Encima tenía que lidiar con aquel esqueleto inútil que tenía al lado, que ahora daba puñetazos al aire, fingiendo estar haciendo algo útil. Hirkan le pidió al esqueleto que dejara de hacer eso porque solo estaba empeorando la situación. Se preguntó cómo el nigromante de su vida pasada podía controlar tantos esqueletos a la vez. Fue entonces cuando recordó lo que decía la descripción de la habilidad. Los esqueletos podían mejorar con el tiempo porque tenían un sistema de aprendizaje, y él mismo sabía luchar.
lugar. ¿Y si el esqueleto estaba observando y aprendiendo? Después de todo, había visto el momento en que Hirkan derrotó a los lobos de carbón, así que tal vez podría evolucionar a partir de eso. Decidido a probar esta teoría, Hirkan cogió un palo y lo puso en la mano del pequeño esqueleto, diciendo que este tenía suerte de tener un maestro como él. Aunque no lo pareciera, ya le habían llamado genio del juego. Era el responsable de entrenar a todo un gremio, y si había algo que el esqueleto necesitaba aprender, era el combate. Dijo que si no esquivaba, moriría. Así que fue a por él y le lanzó un puñetazo, derribando al esqueleto de un golpe. Repitieron este proceso innumerables veces. El esqueleto seguía recibiendo golpes, pero con el tiempo los golpes empezaron a doler menos. Hirkan le explicó que no debía quedarse en el suelo cada vez que le golpeaban, que primero debía esquivar y luego contraatacar. Dijo que había que aprovechar cualquier oportunidad sin vacilar. Entonces el esqueleto mostró una mirada decidida, como si por fin estuviera listo para una lucha de verdad. Y así se lanzó una vez más a atacar a los lobos de carbón. Con agilidad, esquivó el primer golpe y contraatacó directo al cuello de uno de los lobos, para luego golpear el estómago del otro. Solo, el pequeño esqueleto consiguió derrotar a ambos enemigos. Después, miró a su maestro con orgullo, esperando recibir un cumplido. Pero Hirkan, manteniendo su pose severa, le preguntó por qué miraba así, diciendo que no podía distraerse durante un combate. Aún así, admitió que los movimientos del esqueleto no estaban mal. En ese momento, la destreza de la habilidad Fragmento de Hueso aumentó 3 niveles, y Hirkan también evolucionó de nivel. Reconoció que su esqueleto había hecho un gran trabajo. Más tarde, Hirkan llegó a la aldea inicial de los jugadores, el castillo de Fat Gigus. Las calles bullían de gente ofreciendo gremios y buscando compañeros para raids y jefes. Hirkan pensó que su pequeño esqueleto estaba aprendiendo rápido. Dentro de poco, probablemente sería capaz de superar mazmorras por sí solo. Ahora el objetivo principal era alcanzar el nivel 10 lo antes posible. Mientras caminaba por las calles de Figus, chocó con alguien y acabó siendo empujado hacia atrás. Un chico regordete le preguntó si no tenía modales, diciendo que cuando chocas con alguien deberías disculparte. Hirkan se limitó a mirarlo y a preguntarse quiénes serían esos villanos de quinta categoría, ignorando por completo lo que decían. Pensó que no tenía tiempo para este tipo de problemas. El gordo insistió, le preguntó si le estaba escuchando y se abalanzó sobre él con un puñetazo. Sin embargo, Hirkan estaba protegido por otro jugador, un tipo grande con gafas de sol y pelo rubio. El rubio le dijo al gordo que no podía ir por ahí pegando puñetazos a la gente en plena calle de esa manera. El gordo, molesto, le preguntó quién demonios era y si por casualidad estaba con Hirkan. El hombre dijo que no exactamente, pero Hirkan lo reconoció al instante. Aquel físico súper musculado, aquellas ropas floreadas y raras, típicas del estilo hawaiano, no dejaban lugar a dudas. Se trataba del matador Chef, el mejor guerrero de su vida pasada. Hirkan se sorprendió y se preguntó qué hacía allí en una fase tan temprana del juego. Justo cuando iba a decir algo, le interrumpió un repugnante escupitajo que provenía directamente del gordo. Le dijo al viejo que se quitara de en medio si no sabía lo que estaba pasando y acusó a Hirkan de haberle pegado primero, diciendo que nunca había oído aquello de ojo por ojo, diente por diente. Chef activó entonces su habilidad de intimidación, liberando un aura tan fuerte que era como un vendaval que soplaba sobre todos en la plaza. Los jugadores de alrededor quedaron deslumbrados por esta inmensa presencia. Se dijo que si iba a devolvérsela, entonces el gordo debería darle un puñetazo en la palma de la mano, ya que el golpe anterior le había dado ahí. Me parece justo, pensó. Uno de los subordinados del gordo reconoció a Chef en ese momento y se asustó. Dijo que se trataba de Chef el asesino, líder del gremio de los toros rojos, uno de los 30 mejores del juego. Era conocido como un maníaco del combate, prácticamente un asesino en los campos de batalla. El gordo, ahora aterrorizado, se preguntó qué hacía alguien como él en aquel lugar. Chef apareció sonriendo justo detrás de él y le preguntó cuál era la respuesta. El gordo se quedó sin habla, tembló de miedo y salió corriendo mientras se disculpaba repetidamente. Chef dijo entonces que se alegraba de que todo se hubiera resuelto pacíficamente, mientras la gente a su alrededor se preguntaba si eso era realmente lo que él llamaba pacífico. Poco después, Chef preguntó si Hirkan estaba bien y le dijo que no se molestara con ese tipo de gente. Pero Hirkan simplemente se dio la vuelta y contestó que la próxima vez no quería ayuda. El ambiente se volvió incómodo. El propio Chef frunció el ceño ante la frialdad de aquella respuesta y comentó que le dolía. De hecho, Hirkan salió de allí furioso. Sentía que había sido completamente suprimido por el poder de Chef y odiaba sentirse débil. Se juró a sí mismo que la próxima vez que se encontrara con él, no sería el mismo hombre. Se convertiría en alguien más fuerte. Más tarde, dentro de una mazmorra que parecía una vieja cueva minera, Hirkan seguía dándole vueltas al asunto. La diferencia de fuerza entre él y Chef era absurda, y recordar que en sus vidas pasadas estaban al mismo nivel solo le hacía estar más decidido. Tenía que superar a Chef si quería lograr su venganza. Mientras reflexionaba,
Un tigre de carbón avanzó contra él, pero no le preocupó lo más mínimo. Su pequeño esqueleto, ahora mucho mejor entrenado, actuó por su cuenta, interrumpiendo el ataque de la criatura y desencadenando una secuencia de golpes, derrotando al tigre con facilidad. El sistema confirmó que Hirkan había vuelto a subir de nivel. El esqueleto lo celebró, feliz con su maestro y orgulloso de los resultados. Hirkan pensó que tardar 3 días en alcanzar el nivel 10 había sido más largo de lo que esperaba. Su esqueleto parecía un poco decepcionado, pero el sistema le informó de que por fin había alcanzado el nivel 10. Con ello, ya no podía acceder a la zona de entrenamiento de la mazmorra. La marca de principiante se eliminó y el juego empezó a procesar sus recompensas. Recibió el reloj de guerra, un dispositivo esencial para cualquier jugador. Este reloj mostraba el estado, las misiones, el mapa, el inventario e incluso los mensajes recibidos en el mundo de Warlord. Pensó que hacía tiempo que no lo usaba, así que decidió abrir sus estadísticas. Hirkan era actualmente de nivel 10. Con la clase nigromante tenía un título y sus atributos eran 3 de fuerza, 3 de resistencia, 5 de inteligencia y 5 de magia. Le parecía terrible, pero ahora tenía 50 puntos para distribuir. Hirkan sabía que la primera distribución del estatus era extremadamente importante y tenía que ser muy cuidadoso. Como nigromante, la opción más obvia habría sido invertir en inteligencia y magia, pero aún así decidió poner todos los puntos en fuerza, lo que le dejó con 53 puntos de fuerza en total. Ahora creía que podía aplastar a todo lo que se le pusiera por delante. El esqueleto que estaba a su lado vio esa elección y se quedó completamente horrorizado. Parecía muy decepcionado. Hirkan se dio cuenta y, en respuesta, le dio al esqueleto una patada tan fuerte que le arrancó el cráneo, pero no renunció a ser nigromante, solo lo hacía para enseñarlo. Aumentar la magia y la inteligencia a esas alturas no tendría mucho impacto, pero invertir en fuerza le permitiría enseñarle sus movimientos con la mayor eficacia posible. Estaba apostando literalmente su vida a que su esqueleto aprendiera. Incluso se emocionó. Hirkan creía que el esqueleto debía preocuparse del entrenamiento, mientras él se ocupaba del resto. Además, sabía que el sistema no era la única forma de aumentar el estatus. Más tarde, fue a la Asociación de Caza de Monstruos de la sucursal del castillo de Figus. Cuando entró, estaban presentando una nueva misión al grupo, y la gente empezó a empujarse y a luchar para conseguir la misión. Casi se mataban unos a otros por conseguirla. A Hirkan le pareció extraño, ya que las misiones en esta época del año solían ser bastante malas, pero la gente parecía muy motivada, probablemente eran recién llegados. Fue a recepción y pidió ver la lista de misiones disponibles. El recepcionista le explicó que podía elegir cualquiera de las que estaban sobre la mesa, pero le advirtió de que las que estaban allí eran las que nadie quería, normalmente porque eran difíciles de completar o tenían recompensas muy bajas. También comentó que Hirkan era un valiente por intentar conseguir una de esas. Hirkan sabía que era cierto, la mayoría de ellas tenían un aspecto shizo horrible, pero sabía elegir, y pronto encontró la misión perfecta. Se llamaba Cueva de la Montaña Bhima, con una recompensa de solo 10 monedas de oro, y consistía en cazar monstruos de muy bajo nivel. El recepcionista incluso le preguntó si realmente quería esa misión, ya que la recompensa era de solo 10 monedas de oro, pero Hirkan pensó que era perfecta para él. Desde fuera, realmente parecía una mala misión, pero si la completaba antes de llegar al nivel 15, podría conseguir un título ultra raro llamado Estrella Ascendente. Este título era especial porque aumentaba las estadísticas en un porcentaje, a diferencia de la mayoría, que solo lo hacían en 1 o 2 puntos fijos. La Estrella Ascendente mejoraba los atributos en función de los que ya tuviera el personaje, lo que significaba que cuantos más atributos tuviera, mayor sería la bonificación. Este sería el primer paso de Hirkan para convertirse en un personaje completamente roto dentro de ese juego. Así que Hirkan se dispuso a recoger su nuevo equipo y más tarde estaba en la montaña Bhima, listo para empezar, con aspecto decidido, pero vestido con un traje de payaso extremadamente ridículo. Hasta los cuervos le atacaban como si fuera un espantapájaros. Le pareció horrible porque se había gastado todo el dinero en el traje de esqueleto y cuando fue a comprarse algo acabó pareciendo un completo bicho raro. Aún así sabía que no tenía sentido arrepentirse. Iba a hacer una carrera rápida de esta misión y con el dinero que consiguiera, comprarse ropa de verdad. Con esa idea en mente se puso a correr montaña abajo con sus llamativas ropas de payaso. Mientras tanto, en medio del bosque, una persona pidió ayuda, pero fue sacada y asesinada por asesinos de jugadores. Más tarde, un nuevo jugador llegó a la montaña Bhima. Allí comenzarían las aventuras del poderoso Molti. Parecía ser un jugador con mucho talento, ya era nivel 11, y decía que pronto estaría en la clasificación mundial. Durante su paseo se cruzó con alguien que le pedía ayuda porque su amigo se había caído. Molti, lleno de buena voluntad, corrió a ayudar. El supuesto sacerdote le explicó que el monstruo había aparecido de la nada y les había atacado, y que ya no les quedaban pociones para curarlo. Molti dijo que tenía algunas pociones curativas y se ofreció a ayudar. El sacerdote le dio las gracias varias veces, diciendo que había llegado en el momento oportuno. Sin embargo, Molti fue atacado por la espalda sin darse cuenta y cayó de un solo golpe. El sacerdote volvió a darle las gracias, diciendo que haría buen uso de sus objetos. Molti, sorprendido, preguntó si estaban engañando a la gente. El sacerdote contestó que no se les podía culpar por ello, ya que
era el propio jugador el que había caído directamente en la trampa. Molty estaba montando su guardia de guerra, pero los demás le dijeron que realmente era un noob. Se asustó, y el cura avisó a sus compañeros de que era hora de buscar al siguiente idiota. Este grupo era conocido como la familia Ralph, una infame banda que cazaba y mataba jugadores. Más tarde, Hirkan, equipado ahora con su esqueleto, se enfrentó a un nuevo tipo de lobo, esta vez con aspecto de madera. Activó el modo de ataque del esqueleto, que se volvió loco y corrió a una velocidad tan absurda que en el segundo siguiente ya había eliminado a los lobos. Por derrotar a los 3 lobos mayores, Hirkan ganó 365, 366 y 379 de experiencia respectivamente. Pensó que ahora, con el esqueleto usando una espada de verdad, podría enfrentarse a muchos monstruos él solo. Pensó que había tomado la decisión correcta al dar prioridad al equipo del esqueleto, ya que a los jugadores de verdad no les importaba el aspecto. Aún así, reconoció que su aspecto era muy feo. El esqueleto, al mirarle, pareció compadecerse, y Hirkan se dio cuenta. Pensó que era hora de seguir adelante. Necesitaba dinero para deshacerse de aquel horrible, lamentable y trágico atuendo. Pero justo en ese momento, el esqueleto fue alcanzado en la cabeza por una flecha, algo que ni siquiera Hirkan había esperado. Una persona se acercó disculpándose, diciendo que creía que era un monstruo, pero no era más que otro disfraz de la familia Ralph, haciéndose pasar una vez más por inocente. El sacerdote repitió sus disculpas, pero Hirkan se fijó rápidamente en los relojes de guerra y las armas manchadas de sangre. Se dio cuenta de que eran asesinos de jugadores, los famosos P.K. Hirkan contestó que todo estaba bien y dijo que le encantaría recibir una poción de maná, si no había problema. El sacerdote le contestó que, por desgracia, tampoco les quedaban pociones, pero que podrían ayudarle a subir de nivel, ya que cuando subes de nivel, el maná se recupera automáticamente. Hirkan pensó que, si eso era cierto, sonaba como una muy buena idea. El sacerdote dijo que sí, que era culpa suya, así que no les importaría ayudar. Explicó que habían aparecido algunos monstruos y que era el momento oportuno, ya que podían limitarse a dañar a los enemigos y dejar que Hirkan finalizara, facilitándole la evolución. Pero mientras se preparaban, el sacerdote preguntó si todos recordaban el verdadero plan. Primero, atraerían a todos los monstruos, luego lanzarían un hechizo para fortalecerlos y, por último, empujarían accidentalmente a uno de los monstruos hacia el objetivo elegido. Por supuesto, en medio del pánico moriría rápidamente, pero cuando pusieron en práctica el plan, Hirkan mató al lobo como si nada. Miró a la familia Ralph y comentó que eran buenos, lo que confundió al grupo. Empezaron a preguntarse cómo esa invocación era tan fuerte y pensaron que tal vez el nivel de Hirkan era mucho más alto de lo que habían imaginado. Así que esta vez le lanzaron varios lobos a la vez. Uno de los miembros de la banda, que llevaba un pesado bulto, se abalanzó para atacar a Hirkan por la espalda, pero este lo esquivó con facilidad, dejando al jugador completamente conmocionado. No había esperado que un invocador fuera tan rápido, pero Hirkan, de un solo golpe, atravesó la masa y tiró al jugador al suelo, eliminando a aquel criminal sin dudarlo. Hirkan ordenó entonces a su esqueleto que se ocupara de los otros dos. El esqueleto estaba furioso y corrió con su amo hacia la familia Ralph. El sacerdote seguía intentando hablar, pero los dos fueron eliminados rápidamente por el esqueleto y por Hirkan, el famoso héroe asesino. Hirkan creía conocer muy bien a este tipo de personas, gente que se ganaba la confianza de los demás solo para apuñalarlos por la espalda de la forma más sucia y patética posible. El viejo Hirkan habría caído en ese tipo de trampas, pero el Hirkan de ahora era diferente. El cura, viendo la situación, intentó pedir un momento para negociar. Dijo que podían llevarse sus objetos, solo que no tenían que matarlo, pero Hirkan ya no creía en promesas. Para él ya era demasiado tarde, así que terminó el trabajo y los mató a ambos. Ralph fue derrotado y 8 relojes de guerra, que claramente no le pertenecían, quedaron en el suelo. Hirkan comentó que el tipo tenía bastantes y decidió quedárselos todos para él. Podía aprovecharse de la situación. También recogió algunas ropas decorativas. Mientras tanto, el esqueleto seguía pisando al jugador caído, o quizás no estaba muerto del todo. En cualquier caso, parecía estar haciéndole sufrir, y aún así parecía bastante feliz por ello. Hirkan se preguntó qué le pasaba al esqueleto y si también quería conseguir algunos objetos para sí mismo. Más tarde, Hirkan curó su esqueleto utilizando el poder de la nigromancia, y ahora su compañero estaba mucho mejor equipado. El esqueleto incluso se parecía al de otra obra famosa que ya habían mostrado íntegra en el canal, la de 10 horas de duración. Quizá incluso se había inspirado en ella. Hirkan comentó que parecía muy contento con su nuevo equipo y que al fin y al cabo, las apariencias no importaban en el juego. Lo que realmente contaba era lo que había dentro. Pero ahora él también parecía muy elegante. El esqueleto lo miró con expresión de duda, como si no creyera nada de lo que decía. Hirkan estaba encantado con los relojes de guerra. Se explicó que cuando vendes el reloj de otro jugador, los objetos de su inventario se transforman y sueltan recompensas aleatorias. Luego consiguió equipo raro con bonificaciones, como el pantalón de duende negro que daba 5 puntos extra en magia e inteligencia, la espada de esencia antigua que daba 10 puntos extra en magia y un libro de habilidades de maldición demoníaca, así como una gran cantidad de oro.
algo que incluso parecía como ganar la lotería. Gracias a esos ingenuos jugadores, consiguió todo esto más rápido de lo que esperaba. Después, sacó una máscara de su inventario. Hirkan pensó que pronto empezaría a grabar su juego, y que por eso eran necesarias máscaras de este tipo, hasta que recordó que alguien había dicho que este tipo de cosas necesitaban tener estilo. Hirkan creía que el gremio necesitaba tener una identidad, necesitaba una cara, y por eso se llamaba Máscaras Hajoe. Pensó que a la gente le gustaría esa identidad, y por eso el gremio recibió ese nombre. Hirkan incluso pensó en cambiar por completo su estilo, pero acabó volviendo a la vieja máscara. La transformó en algo más oscuro, y decidió que nunca más dejaría que nadie le robara lo que era suyo. Estaba decidido a demostrar que siempre había tenido razón, y lo iba a hacer bien desde el principio. Tras equiparse con su máscara, partió junto a su pequeño esqueleto invocado. Más adelante, en las montañas y picos, entraban en la siguiente mazmorra, conocida como la Cueva de la Montaña Bhima. Hirkan recordaba que, si su memoria no le fallaba, en esta mazmorra aparecían hombres lobo azules. Aunque eran monstruos más fuertes, con su nuevo equipo debería ser fácil. Pensó que podría terminarla en 10 minutos y se puso en marcha con gran entusiasmo y determinación. Sin embargo, unas horas más tarde, estaba completamente frustrado porque no había aparecido ningún monstruo. Hirkan comentó que si alguien hubiera despejado la mazmorra recientemente, el sistema habría enviado una notificación. Empezaron a preguntarse si se trataba de un error o un fallo del juego. Mientras tanto, el esqueleto de Hirkan atacaba un punto concreto de la pared. Era como si hubiera encontrado algo oculto. En la pared había un gran portal, una especie de pasadizo secreto. Habían descubierto una mazmorra secreta, un nuevo escenario, y surgía la opción de entrar en él. Hirkan comprendió entonces por qué no aparecían monstruos en la mazmorra principal. Se le explicó que las mazmorras de instancia son zonas únicas, generadas aleatoriamente dentro de otra mazmorra, y que cuando aparecen, la mazmorra original se considera despejada. Estas instancias son mucho más difíciles de completar, pero ofrecen recompensas mucho mayores que las mazmorras normales. Hirkan pensó que podía ser una gran oportunidad, pero el problema era que, una vez dentro de la instancia, no podía salir hasta que lo hubiera completado todo o muriera. Lógicamente, lo más seguro sería retirarse. Si moría allí, no podría jugar durante 2 días enteros, lo que supondría una enorme pérdida de tiempo. Aún así, decidió entrar. Pensó que si no moría, todo iría bien. Nada más entrar, le cegó una luz brillante. De hecho, ahora se encontraba en un espacio abierto dentro de un coliseo destruido que parecía una arena. Hirkan sintió que la atmósfera del lugar era pesada y se preguntó qué clase de monstruo aparecería allí. En ese momento oyó el eco de unos pasos pesados a su alrededor. Entonces apareció un hombre lobo azul, pero no parecía normal. El sistema ni siquiera podía identificar el nivel de la criatura, porque era un hombre lobo corrupto. Hirkan no se lo esperaba y se preguntó por qué habría un monstruo corrupto en aquella mazmorra. Antes de que pudiera reaccionar, recibió un fuerte golpe y salió despedido, estrellándose violentamente contra la pared. Al ver esto, su esqueleto se armó, listo para el combate. Pero Hirkan se rió y pensó que su suerte era bastante buena aquel día, ya que enfrentarse a un monstruo corrupto probablemente significaba que estaba tratando con el material principal de alguna misión importante. Comentó a su esqueleto que si no vencían aquella criatura tendrían que despedirse de la cena de aquella noche. Con eso, partió audazmente y el pequeño esqueleto preparó un ataque coordinado, colocando su espada a los pies de su maestro para impulsarlo hacia arriba. Hirkan saltó con fuerza, preparando un ataque aéreo. El hombre lobo corrupto vio en ello una oportunidad para golpear a su enemigo desde el aire. Pero Hirkan activó su maldición, imbuyendo su espada con el poder de la maldición demoníaca. El hombre lobo definitivamente no se lo esperaba, porque de un solo golpe su brazo fue completamente arrancado, como si hubiera sido cortado por una cuchilla caliente atravesando mantequilla. La criatura gritó de dolor y poco después la maldición demoníaca se activó en su cuerpo, haciendo que todos sus estados se redujeran en un 10%. Hirkan reconoció que la habilidad era realmente útil, pero el hombre lobo se recuperó demasiado rápido, se enfureció aún más e incluso parecía más grande. Para colmo, el brazo que le habían cortado se regeneró como si nada. Esto solo sirvió para hacerlo aún más peligroso. En pocas palabras, el sistema anunció que el hombre lobo corrupto había entrado en un estado de furia brutal, volviéndose completamente loco y anulando todos los efectos negativos que se le habían aplicado. Hirkan había previsto que este jefe sería difícil de tratar, y aunque quería guardar sus recursos para más adelante, vio en ello una oportunidad de poner a prueba algo importante. Entonces activó la ranura especial de su reloj de guerra, liberando el poder sellado, y una capa oscura envolvió todo su cuerpo. Cuando la niebla se disipó, Hirkan vestía un atuendo completamente distinto, con una armadura hecha de oscuridad. Se explicó que la activación del inventario era una de las características exclusivas del juego Warlord, y que cuando un jugador la utilizaba, era como si canalizara la energía pura del mundo del juego para aumentar su estatus y remodelar su cuerpo, activando una segunda forma impredecible, algo que los jugadores llamaban modo frenesí. Hirkan llamó al hombre lobo a luchar y estaba claramente preparado para el combate. Las garras de la criatura estuvieron a punto de golpearle y, de haberlo hecho, le habrían causado mucho daño.
pero como no lo hicieron, Hirkan logró esquivar todos los ataques que siguieron. Aún así, no encontró ningún hueco, ninguna oportunidad clara de contraatacar. El hombre lobo no le dejaba espacio para respirar. Hirkan se dio cuenta de que se enfrentaba a un jefe increíblemente rápido, fuerte y peligroso, y cualquier ataque podía derribarlo. Cuando el hombre lobo se lanzó hacia adelante, Hirkan recordó que aún tenía una carta en la manga. El poder del modo frenesí multiplicaba varias veces sus atributos, así que sin dudarlo ejecutó un poderoso tajo que atravesó al hombre lobo desde el pecho hasta la espalda. Pensó que así el combate sería por fin divertido, pero quizás se había dejado llevar demasiado, porque estuvo a punto de ser agarrado por la criatura. Consiguió escapar por los pelos, y recordó que el enemigo seguía en estado de máxima furia. Al segundo siguiente, el hombre lobo apareció detrás de él, dispuesto a atraparlo, pero Hirkan supo que se olvidaba de algo importante. El pequeño esqueleto seguía allí, y con un ataque afilado, volvió a cortar el brazo de la criatura. Hirkan les indicó entonces que utilizaran el movimiento combinado que habían practicado antes, y el pequeño esqueleto asintió con la cabeza. El hombre lobo estaba completamente confundido por la situación, y en ese momento recibió el ataque conjunto de los dos, siendo cortado en varios pedazos. El sistema anunció que el hombre lobo corrupto había sido eliminado y que el modo frenesí se había desactivado. Hirkan pensó que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba tan mal. Cuando salió de la mazmorra y completó la misión registrada en la tarjeta, recibió su recompensa de 10 monedas de oro, que se convirtieron en una tarjeta dorada. Y como su guerrero esqueleto fue el responsable de derrotar a una criatura de alto nivel, el fragmento de hueso evolucionó del rango F al rango E. Además, Hirkan recibió otros 20.000 oros y recogió la piel y los huesos del hombre lobo como parte de la recompensa. El pequeño esqueleto estaba tan contento celebrando su victoria que incluso parecía estar bailando, mientras que Hirkan pensaba que las mazmorras de instancia eran realmente muy buenas. Además de las recompensas normales, había obtenido un objeto raro llamado Collar Rastreador de Corrupción, que aumentaba cualquier estado relacionado con su clase, ofreciendo 18 puntos extra en todos los atributos. Era un objeto exclusivo que no se podía intercambiar con ningún otro jugador, y para usarlo había que tener el título de Rastreador de Corrupción. Hirkan se preguntó si sería un objeto único. Incluso sin poder venderlo, era claramente muy superior a cualquier objeto ordinario. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente significaba ser un rastreador de la corrupción. Había adquirido 3 nuevos títulos. El primero era Estrella Naciente, que aumentaba su inteligencia y magia en un 3%. El segundo era Challenger of Heroes, que otorgaba 3 puntos de resistencia, pero que parecía ser una bonificación mucho más modesta. Y por último, el título Rastreador de Corrupción, que aún no tenía descripción en el sistema. Pero Hirkan ya tenía una idea de lo que era. Era el título introductorio del primer capítulo de la misión de la historia principal del juego Warlord, una línea narrativa considerada la columna vertebral del universo del juego y que determinaba el curso de importantes acontecimientos dentro de ese mundo. Por eso las recompensas de esta misión eran absurdamente buenas. Todos los jugadores soñaban con participar en esta línea de misiones, por mucho que tuvieran que trabajar. Era el contenido más importante y deseado de Warlord. Hirkan pensó que en su vida pasada apenas había llegado al capítulo 4 de esta misión, y ahora allí estaba, entrando desde el principio con una enorme ventaja. Era como si le hubiera tocado la lotería 5 veces seguidas. Emocionado por su inesperado progreso, decidió desconectarse del juego para celebrarlo. Más tarde, en casa, estaba viendo el video de anuncio del gremio Hydra, que acababa de llegar a la fase final de la escena de corrupción. Prometieron limpiarlo todo en solo 3 meses. Al ver el video, Jae-yoon se disgustó, murmurando que no era suerte en absoluto, sino pura manipulación. El gremio de la Hydra ya estaba en su fase final, y creía que allí no se podía conseguir nada más. Estaba tan cerca, pero ahora pensaba que tendría que saltarse esta parte y pasar directamente al siguiente capítulo. Pero entonces tuvo una idea. Quizá esta era la oportunidad perfecta. Todo el mundo de Warlord estaba centrado en la fase de corrupción, y esta era la primera misión importante que se completaba en todo el servidor. Si subía un video mostrando la mazmorra secreta y la batalla contra el hombre lobo corrupto, ese contenido podría convertirse en un video super viral. Ya podía imaginarse los dólares entrando en su cuenta, uno tras otro. Menos mal que lo había grabado todo. Ahora solo necesitaba editarlo rápidamente, hacer algunos cortes y publicarlo. Pero para eso pensó en una persona concreta, alguien con el talento necesario para convertir ese material en algo legendario. El legendario editor de su vida pasada, que en ese momento estaba despreocupadamente comiendo fideos. Era el cineasta Romeni. Cuando Romeni recibió la petición, se sorprendió un poco. No esperaba que alguien de alto nivel le enviara algo directamente a ella. Cuando vio el nombre de Hirkan y leyó que se trataba de una mazmorra de nivel 15, pensó que probablemente era la cueva de los principiantes, imaginando que se trataba de otro noob intentando hacer un video viral. Pero en cuanto abrió el video y se dio cuenta de qué se trataba, se quedó tan sorprendida que incluso tiró la silla en la que estaba sentada. Romeni se dio cuenta inmediatamente de que esta jugadora sería la modelo perfecta para sus videos. Más tarde, mientras esto ocurría, una mujer muy rica había convocado a uno de
de sus subordinados a una reunión urgente. Comentó que acababan de publicar un nuevo video sobre la fase de corrupción y dijo que era interesante porque mostraba a un jugador de nivel 15 derrotando a un hombre lobo corrupto sin ayuda de nadie. La subordinada le informó de que su equipo ya había revisado el vídeo y creía que el hombre lobo era probablemente de nivel bajo, pero la mujer hizo caso omiso de este análisis y dijo que el jugador le gustaba mucho y quería contratarlo inmediatamente. En la vida real, esa mujer era Chae Seo-yeon, la directora ejecutiva de Lightning Enterprises, el conglomerado empresarial número 1 del mundo. En el juego, era conocida como la Reina del Trueno, Sirre, una de las figuras más influyentes de todo el servidor. Mientras tanto, Hirkan estaba completamente sorprendido, mirando los números de su vídeo. Solo habían pasado unas horas desde que lo publicó y ya había superado las 6.000 visitas. Pensó que las cosas estaban funcionando de verdad. En su vida anterior, había tardado meses en conseguir este tipo de alcance. Pronto se dio cuenta de otra diferencia con respecto a lo que recordaba. Romani, además de haber realizado el impecable montaje del video, también empezaba a ponerse en contacto con él más a menudo. Hirkan solía pensar que Romani era alguien inalcanzable, pero al parecer, en esta nueva vida, cada vez estaba más cerca. Ella le preguntó si había visto el número de visitas, y él le confirmó que sí. Romani le contestó que era su trabajo, pero no dejó de hacerle cumplidos, diciendo que el material que había enviado era de primera calidad, e incluso le envió una foto de una flor a modo de broma. Hirkan pensó por un segundo en bloquearla, pero sabía que sería muy útil. Romani preguntó entonces cuándo sería el próximo vídeo, y Hirkan respondió que era una pregunta excelente, ya que él mismo no tenía ni idea de lo que grabaría a continuación. Era prácticamente imposible que otro jefe corrupto apareciera de la nada en su camino porque sí. Aún así, pulsó el botón para volver a entrar en el juego y pensó que, al menos de momento, todo iba como esperaba. Así que volvió a conectarse a Warlord. Mientras tanto, en otra parte del juego, el matador jefe Chev estaba viendo el video de Hirkan. Admitía que los movimientos del chico eran excelentes, pero había algo extraño, algo familiar. Empezó a preguntarse si había conocido antes a aquel jugador. Justo entonces, alguien apareció y le preguntó de quién estaba hablando. Era Yell, también del gremio de los Red Bulls. Chev respondió que se refería a ese jugador del que todo el mundo hablaba últimamente. Hirkan, la máscara de Ha-Hoe. Yell insistió en saber por qué estaba tan centrado en ese video, diciendo que últimamente el jefe solo veía las grabaciones de ese tipo, como si estuviera obsesionado. Aún así, Chev dijo que los nuevos jugadores que surgían le hacían ser cada vez más cauto, pero que aquel jugador en concreto era realmente excepcional. Comentó que Hirkan utilizaba un esqueleto invocado y que estaba en un nivel completamente diferente al de cualquier otro nigromante. También dijo que el chico luchaba con mucha habilidad y se preguntó si aceptaría un duelo. Yell interrumpió diciendo que ya era suficiente y que si tenía tiempo para dedicarse a esas cosas, que se diera prisa con las tareas que tenía que cumplir, porque se iba como a ir a vivir en 5 minutos. El jefe le preguntó si era la hora, y ella le dijo que sí, recordándole que se lo debía. Yell dijo entonces que si de verdad estaba tan agradecido, solo tenía que asegurarse de que la retransmisión en directo de esa noche fuera buena, porque 200.000 personas habían comprado entradas solo para ver al matador Chev, líder de los Red Bulls y actualmente 9º del mundo. Mientras tanto, el portal de la mazmorra se estaba formando justo delante de él, y ya había activado su forma frenética, dispuesto a acabar con todo brutalmente. Convocó a todas sus unidades y les ordenó prepararse para el combate. Más tarde, en la Asociación de Caza de Monstruos, en la sucursal situada en el castillo de Figus, Hirkan se quejó de que no había misiones interesantes. No había ni una sola quest que fuera buena, y culpaba de ello a esa maldita aldea inicial. Incluso pensó en abandonar la idea de crear videos durante un tiempo. Pero entonces, el empleado del mostrador se volvió hacia él y le preguntó con mirada curiosa si era el tipo que había despejado la montaña Bima. Hirkan se dio cuenta de que era el mismo tipo de antes. Se presentó como Hotan y preguntó si Hirkan tenía algo de tiempo para hablar. Así que más tarde, en un despacho un poco más privado, Hotan le contó que había oído que había visto un monstruo corrupto en la cueva de la montaña Bima. Hirkan se preguntó si realmente había habido un suceso así en el juego, hasta que recordó y confirmó que sí, que había visto un hombre lobo con ojos extraños. Hotan dijo que ya lo sospechaba y explicó que lo que Hirkan había encontrado era una criatura expuesta al poder del corrupto. Dijo que nadie sabe exactamente quién es el corrupto, pero el poder de esta entidad transforma y modifica a los monstruos, haciéndolos más brutales y malvados. El daño causado por él en este mundo es enorme. Por eso la Asociación de Cazadores de Monstruos ha puesto una recompensa muy alta. Entonces, Hirkan se agarró emocionado a su brazo y le dijo que estaría encantado de arriesgar su vida para acabar con ese ser maligno. En ese momento pensó que se trataba de una misión oculta, y se emocionó aún más cuando Hotan le explicó que el chico se enfrentaría a un ser muy poderoso y corrupto. Aún así, Hirkan respondió que estaba bien, que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa. Hotan dijo que no estaba preparado para eso, pero Hirkan le agradeció la oportunidad. Como insistió, Hotan dijo que le daría una oportunidad y le explicó que hay un hombre llamado Ahimbri en el castillo de Boons, que está al este del castillo de Figus, y que este hombre podría
podría enseñarle a Hirkan un par de cosas. También escribiría una carta de recomendación. Hirkan se quedó muy sorprendido, pero aceptó la misión secreta llamada Enseñanzas de Ahimbri, en la que tendría que encontrar a Ahimbri y entregarle la carta escrita por Jotan, y como recompensa ganaría un libro de habilidades. Empezó a temblar de emoción y a gritar de felicidad, pensando que ahora sí que empezaba el juego. En su mente parecía ser una misión para convertirse en discípulo de Ahimbri, que era uno de los 7 discípulos del gran mago Bokan, y el PNJ Ahimbri poseía los libros de habilidades más raros del juego, libros por los que cualquier mago de Warlord mataría por conseguir, y casi nadie había tenido esa oportunidad en su vida pasada. Hirkan pensó que quizá lo había conseguido por su título de estrella ascendente y también por la misión principal relacionada con los corruptos. Emocionado, se dispuso a correr como si no hubiera un mañana, pero casi se olvida de una cosa importante. Había algo que tenía que solucionar antes de ponerse en marcha. Así que más tarde se dirigió a un bosque donde caían las hojas y, en un claro, utilizó el fragmento de hueso, arrojando aquel pequeño cráneo al suelo e invocando a su pequeño esqueleto. Hirkan se dio cuenta de que aún no había analizado bien los objetos que había recogido el día anterior, y ahora por fin podía utilizar la calavera de hombre lobo. El sistema le preguntó si quería transformar la calavera de hombre lobo en un guerrero esqueleto. Hirkan confirmó que sí, absolutamente, que quería usar la calavera de hombre lobo, así que los rastros de la criatura entraron en su pequeño esqueleto, aumentando su durabilidad en 2 puntos. Además, Hirkan también tenía un collar rastreador de corrupción, que se equipó inmediatamente, y este collar aumentó todos sus estados en 18 puntos y también mejoró sus habilidades de clase. Ahora que esta preparación estaba hecha, se sentía más poderoso. Luego utilizó otros 2 fragmentos de hueso, invocando 2 pequeños cráneos que se convirtieron en otros 2 compañeros esqueléticos. El primer esqueleto estaba muy confundido por esto, ya que ahora tenía hermanos, y Hirkan le advirtió que a partir de ahora todas las peleas serían en grupos de 3 y que debían hacerse amigos. El pequeño esqueleto pareció desesperarse ante esta idea, pero Hirkan no se preocupó en absoluto, y ya estaba pensando en qué clase de monstruo nacería en aquella zona. Más tarde, todos se enfrentaron a un oso del bosque de nivel 25. Un solo golpe suyo bastaba para destruir un árbol con gran facilidad. Parecía estar hecho de tierra cubierta de hierba, tan resistente era. Hirkan consiguió esquivar el primer zarpazo y, aunque parecía asustado por el segundo golpe, en realidad solo estaba llamando la atención del monstruo para que sus soldados pudieran actuar. El primer esqueleto se acercó corriendo con su espada, pero le agarraron la cabeza y lo tiraron como un trozo de basura. Hirkan se indignó, preguntándose si realmente había caído por un golpe tan evidente, y se quejó de que siempre tenían que atacar por el punto ciego del enemigo. El segundo esqueleto también pasó al ataque, con un poco más de valor y esperanza, pero también fue apartado de un manotazo sin causar ningún daño. Hirkan se sentía cada vez más irritado por la situación, recalcando que debía atacar desde el punto ciego. Mientras tanto, el oso se limitaba a observarlo todo con calma, sin atacar a Hirkan, como si esperara el siguiente error. Hirkan se frustró aún más al darse cuenta de que incluso después de ver al otro aplastado, el segundo esqueleto actuaba exactamente igual. Pensó que este tipo de entrenamiento no llevaba a ninguna parte. Entonces llegó la última esperanza. El esqueleto más fuerte, el blindado, entró en acción y Hirkan quedó impresionado por su valor. Se lanzó hacia adelante con la espada preparada, pero cuando estuvo cerca recibió una bofetada tan fuerte que le voló el cráneo. Hirkan concluyó que no, que él tampoco era la última esperanza y que todos eran idiotas. Más tarde, los 3 esqueletos estaban reunidos siendo regañados. Estaban visiblemente nerviosos y Hirkan les preguntó si tenían cerebro, aunque sabía que obviamente no lo tenían, pero aún así lo cuestionó. Les explicó que cuando un monstruo es atacado, se vuelve contra el atacante, por lo que siempre habrá un punto ciego disponible, lo que significa que solo tienen que atacar desde el punto ciego. Aún así, los pequeños esqueletos estaban confusos y no acababan de entender. Hirkan se preguntó por qué seguía perdiendo el tiempo explicando estas cosas. Incluso pensaba que las cosas iban bien, ya que su habilidad había subido de rango y, gracias al efecto del collar, ahora podía invocar a 3 esqueletos. Sin embargo, era inútil, ya que los 3 seguían siendo débiles y carecían de coordinación de equipo. Aunque el primero ya había aprendido algo por su cuenta, en general, los 3 no trabajaban juntos en absoluto. Se dio cuenta de que estaba gastando el triple de maná y obteniendo aún peores resultados. Hirkan estaba tan frustrado que pensó en dejarlo todo, pero al menos reconoció que había alcanzado el nivel 20 y que, por el momento, sus próximos videos no se centrarían en el combate. Finalmente les dijo a todos que se levantaran, porque hoy ya había sido suficiente entrenamiento y ahora estaban listos para dirigirse hacia el castillo de Bang Tzu, a donde llegarían en breve. Y Hirkan pensó que ahora que se había convertido en nigromante, sus invocaciones harían todo el trabajo por él, así que podría sentarse y relajarse mientras los muertos vivientes se encargaban de todo, pero pronto se dio cuenta de que las cosas parecían incluso peor que antes, como si el destino estuviera siempre en su contra, así que siguió caminando por el bosque hasta llegar a la asociación de caza de monstruos, en la sucursal del castillo de Bang Tzu, y aunque no era la aldea original, el lugar estaba bastante lleno, con jugadores y PNJ por todas partes.
todos muy ocupados. De repente los jugadores empezaron a agitarse porque no encontraban a una persona en concreto. Comentaban en voz alta y buscaban desesperadamente, queriendo saber qué misión había tomado esa persona, preguntándose unos a otros dónde estaba y gritando para que alguien lo capturara. Y Hirkan observó esto con desprecio, pensando que esa gente parecía una manada de hienas. Siempre había este tipo de personas por todas partes, que en vez de centrarse en sus propias misiones y progresos, preferían seguir lo que hacían los demás, como si fueran parásitos intentando succionar los esfuerzos ajenos. Fue entonces cuando un hombre calvo se acercó y le preguntó si tenía alguna buena misión que pudieran hacer en grupo, pero Hirkan le dijo bruscamente que se fuera, pues sabía que no podía dejar que nadie se enterara de que estaba en la misión secreta de Ahimbri. Así que subió y entregó su carta de recomendación al PNJ de la entrada. Como la carta era de Hotan, se le autorizó a entrar inmediatamente, lo que causó un gran revuelo entre los demás jugadores, que se indignaron por no poder hacer lo mismo. Muchos también querían atravesar aquella barrera, pero Hirkan ya estaba entusiasmado con lo que Ahimbri podía enseñarle, ya que era una misión secreta y debía contener alguna recompensa muy valiosa. Además, parecía que sus contactos por fin estaban dando resultado. Cuando entró en la sala, se sorprendió bastante, ya que el lugar era un auténtico desastre, con montones de libros tirados por todas partes, como si se tratara de un almacén abandonado. Y pronto oyó una voz que preguntaba quién estaba allí, porque no había citas reservadas para hoy. Era el propio Ahimbri, que parecía completamente agotado, con profundas ojeras, libros amontonados en los pies, la cabeza y los brazos, lo que hizo que Hirkan se preguntara si siempre había sido así. Entonces se presentó como Hirkan, diciendo que había sido enviado allí por Lord Hotan, y Ahimbri comentó que era un mago negro en formación y que parecía tener un buen potencial. Hirkan, aunque no le importaba, agradeció a Hotan que le reconociera, pero dejó claro que solo le interesaba su recompensa. El Ahimbri le entregó entonces dos libros muy raros como pago. Uno enseñaba la habilidad de la armadura de hueso y el otro enseñaba la habilidad del yelmo de la locura. Y Hirkan se quedó completamente sorprendido, ya que eran objetos increíblemente raros y valiosos, pero le agradeció mucho la recompensa, y el Ahimbri solo le contestó que con eso concluía su negociación, deseándole un buen viaje antes de dar por terminada la misión. Pero Hirkan no estaba satisfecho, ya que esperaba que hubiera más contenido relacionado con esa misión. Así que, aunque la misión había terminado oficialmente, intentó insistir, llamando al maestro y pidiéndole otra oportunidad, ya que quería aprender aún más habilidades y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ello. Entonces Ahimbri le agarró las manos y le preguntó si era cierto que haría cualquier cosa, y pareció gustarle mucho esta promesa, porque poco después le entregó a Hirkan una nueva misión, llamada Encontrar el huevo en el nido, solo que esta misión no tenía ninguna recompensa visible. Hirkan se preguntó si le acababan de engañar. Mientras tanto, en la ciudad, un caballero con una impresionante armadura llamó la atención de todos por el magnífico equipo que llevaba, y entonces empezó a caminar hacia una gran torre en el centro de la ciudad, diciendo que ese era el lugar correcto, el lugar donde vivía la máscara de Hahoy. Hirkan, por su parte, seguía confuso y enfadado, pensando que realmente había sido engañado por un PNJ, porque pensaba que obtendría una recompensa por la misión, pero lo único que obtuvo fue otra misión, sin recompensa alguna, preguntándose si realmente merecía la pena continuar con ella. En el momento en que comentó la misión, un grupo de jugadores a su alrededor se dio cuenta e inmediatamente se abalanzó sobre él, diciendo que le habían encargado una misión, intentando sacarle cualquier información, y Hirkan recordó que había olvidado lo molestos e invasivos que podían llegar a ser estos jugadores, así que se preguntó si no sería más fácil eliminarlos a todos allí mismo. Pero antes de que pudiera reaccionar, alguien apareció para apartarlos a todos de él y salvarle. Este misterioso jinete pidió un momento para hablar con Hirkan en un lugar más tranquilo, y Hirkan empezó a sospechar, preguntándose quién era ese tipo. Pero cuando el hombre le llamó Máscara de Hahoy, decidió seguirle la corriente. Más tarde, en un callejón tranquilo, el caballero se disculpó por el alboroto y explicó que solo quería hablar con Hirkan, pero con tanta gente alrededor sería imposible. Hirkan se dio cuenta de que, por el nivel del equipo, debía de ser de alto rango, pero seguía sin recordar a nadie así de su vida pasada, así que empezó a preguntarse si aquel tipo le conocía. El caballero, que llevaba gafas, le preguntó si era el Hahoy. Hirkan pensó que la mejor estrategia en ese momento era fingir que no sabía nada, así que respondió como si nunca hubiera oído hablar de ese nombre. El caballero le preguntó entonces si había recibido una misión de un PNJ llamado Ahimbri, y Hirkan sospechó aún más, preguntándose si debía compartir alguna información solo porque este tipo parecía saber demasiado, y concluyó que si el tipo quería pelea, era mejor poner en riesgo su propia cuenta, porque no iba a ceder fácilmente. Así que Hirkan le hizo un gesto con el dedo corazón al caballero y decidió que esa era la mejor estrategia, seguir negándolo todo y fingir que no era más que un idiota sin importancia, solo para ver qué hacía a continuación. Lo que hizo el caballero fue tenderle la mano y disculparse, pero Hirkan se limitó a llamarle cobarde y a decir que esta vez lo dejaría pasar, aunque se preguntaba quién se creía aquel tipo, ya que estaba claro que no estaba solo y todo parecía formar parte de un plan. El caballero comentó entonces
entonces que Hirkan definitivamente no era un profesional, y mientras se limpiaba la mano con disgusto, dijo que si realmente tuviera experiencia, no se habría dejado la mano izquierda, donde llevaba un reloj de guerra, tan desprotegida. En las sombras, alguien más observaba, preguntándose si debía seguir vigilando a Himbri, ya que la misión de corrupción estaba a punto de terminar, y si alguien se daba cuenta ahora, no habría forma de ocultarlo. El caballero respondió que no, porque la verdadera misión principal era precisamente la del huevo en el nido, y dijo que era mejor reducir el número de variables. La persona en la sombra volvió entonces a su posición, y el caballero también se marchó. Mientras tanto, Hirkan observaba todo desde la ventana, preguntándose quién era esa otra persona implicada, y concluyó que, dado que se movían juntos, probablemente formaban parte de una organización, pero si fueran de un gremio corriente, nunca habrían revelado sus identidades así, intentando hacer algún tipo de trato con él. También se dio cuenta de que la forma en que el caballero usaba la mano izquierda, con el reloj de guerra, indicaba que definitivamente no eran novatos, por lo que se preguntó una vez más quién demonios eran esos tipos. Más tarde, mientras entrenaba a sus esqueletos, Hirkan estaba seguro de que había algo especial en aquella misión, huevo en el nido, y llegó a la conclusión de que probablemente habían visto el video que publicó, porque el nombre de su canal era Hahue y por eso fueron a por él. Pero aún así, teniendo en cuenta que le habían dejado marchar, parecía que su objetivo no era exactamente él, o al menos no todavía. Y sí, se trataba de la misión que había recibido. Hirkan pensaba que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero si seguía adelante con aquella misión, sin duda volvería a toparse con aquellos tipos. Para no ser rastreado, tendría que dejar de publicar videos por el momento. Se preguntaba por qué siempre había psicópatas metiéndose en su vida. Mientras tanto, Chae, o más bien la reina de las tormentas Sirre, despertaba de su cápsula. Apareció su secretaria, Park Suji, diciéndole que había hecho un gran trabajo. Suji le ofreció un vaso de agua mientras le preguntaba cómo había ido la prueba para nuevos miembros. Chae respondió que había sido una completa basura. Se preguntó por qué nadie le era remotamente útil y quiso saber si había habido noticias de Rajo recientemente. Suji comentó que aún no había recibido respuesta del tipo que publicó el video y que quizás incluso se había unido a otro gremio. Chae preguntó si realmente se trataba de otro gremio y Suji respondió que volvería a comprobarlo. Chae pidió que le entregaran la información lo antes posible y también preguntó por el director. Suji dijo que tampoco se sabía nada de él. Chae comentó que el caudillo se estaba haciendo poderoso y que por eso estaba callado. Recordó que cuando dijo por primera vez que quería jugar a estos juegos, intentó cancelar la boda. Suji quedó impresionada por el cuerpazo de Chae. Antes de abandonar la sala, Chae ordenó que se hiciera una nueva selección de candidatos y que el informe se entregara al día siguiente. Suji preguntó sorprendida si era mañana, pero Chae se limitó a cerrarle la puerta en las narices. Suji se preguntó por el difícil temperamento de su jefe. Mientras tanto, Hirkan se encontraba en un lugar que hacía tiempo que no visitaba, el pantano de los lagartos. Pensó que, como a Himbri se alojaba en el castillo de Vance, la zona de la misión seguramente estaría cerca de allí. Basándose en la palabra huevo, consideró que la misión podría estar relacionada con monstruos ovíparos, como los de tipo ave, reptil o insecto. Y el lugar que encajaba con todo esto era precisamente el pantano de los lagartos. Decidió buscar allí primero. Si no encontraba nada, se iría a otro lugar. Hirkan invocó a su pequeño esqueleto para probar algo. Como se trataba de un coto de caza de alto nivel, pensó que debía ponerle un encantamiento a la invocación. Utilizó la habilidad Elmo de la Locura, que marcó la cabeza del esqueleto con un símbolo. Este símbolo activaba el encantamiento y había una posibilidad aleatoria de que la criatura perdiera la cordura. Cuando activó el yelmo, el pequeño esqueleto se volvió extremadamente afinado. Ganó cuernos y una energía roja, pareciendo mucho más fuerte y más loco. Hirkan se dijo a sí mismo que la prueba empezaba ahora, pero no prestó atención a la parte que decía que el esqueleto podía perder el control por completo. La prueba consistía en atacar al propio maestro. Así que el pequeño esqueleto se abalanzó sobre Hirkan como si quisiera matarlo, pero este le devolvió el golpe con un puñetazo tan fuerte que le arrancó la cabeza al invocador. Se enfadó, preguntándose cómo se atrevía aquel invocador a atacarle y si se trataba de algún tipo de bicho o si le habían engañado una vez más. De repente, un hombre lagarto de nivel 30 apareció detrás de él. Hirkan pensó que las cobayas habían llegado justo a tiempo. Activó el yelmo de la locura en todas sus invocaciones. Todos los esqueletos vieron aumentados sus atributos y recibieron una armadura hecha de huesos. Ahora estaban listos para enfrentarse a los hombres lagarto. Avanzaban totalmente enloquecidos y los monstruos no eran rival para ellos. Los hombres lagarto fueron partidos por la mitad con facilidad y en ese momento Hirkan recibió 864 de experiencia. Hirkan pensó que aquellos conjuros eran geniales y decidió que las semanas siguientes seguirían haciéndolo una y otra vez hasta que encontraran aquel maldito huevo. Pensó que si no estaba en esa región, pasarían a la siguiente sin dudarlo. Solo que, sin darse cuenta, había alguien observándole con gran interés. Esa persona era Ilia, una mujer conocida por su impresionante belleza. Ella lo sabía y no tenía problema en admitirlo, porque era la verdad. Todos a su alrededor la adoraban. Muchos incluso le ofrecían regalos solo por su aspecto. Por eso su vida siempre había sido fácil, porque cada vez que se enfrentaba a un problema,
sus esclavos se lo resolvían todo. Pero en ese momento, Ilia resbaló y cayó de bruces en un charco lleno de porquería. Pensó con rabia que odiaba aquel lugar. Recordó que uno de sus esclavos la había llevado allí una vez, con la promesa de ayudarla a subir de nivel, pero había muerto por el camino y ahora estaba sola y atrapada en aquel horrible pantano. Ilia se dio cuenta de que los monstruos de la zona eran increíblemente fuertes, pero cuando vio a Hirkan, decidió que él sería su nuevo esclavo, su nuevo objetivo. Se tiró al suelo fingiendo estar herida y pidió ayuda, diciendo que había sido atacada por los monstruos de la zona. Creía que Hirkan caería fácilmente en su trampa, porque nadie podía resistirse a su encanto y no era posible que alguien dejara a una belleza como ella en semejante estado. Pero Hirkan se limitó a darle la espalda sin decir nada. Ilia estaba completamente conmocionada. No podía creer lo que había ocurrido y se preguntaba si realmente estaba ignorando su belleza. Hirkan, por su parte, la miró y pensó que no era más que otra loca que intentaba engañarle. Ilia estaba tan enfadada que se mordió el labio hasta que le sangró, furiosa por el desprecio que había recibido. Se preguntó cómo se atrevía a tratarla así, pero Hirkan mantuvo la calma mientras sus esqueletos acababan con los hombres lagarto a su alrededor. Aquella mujer le resultaba increíblemente irritante y aún así seguía siguiéndolo, insistiendo en llamar su atención. Ella seguía haciéndose la inocente, intentando hacerle perder el tiempo, pero Hirkan se dio cuenta de que no había jugadores decentes en aquel maldito juego y decidió que la mejor manera de deshacerse de ella era resolverlo de una vez. Le preguntó si había perdido algo, a lo que Ilia respondió que sí, que había perdido su espada durante la lucha en el pantano y le preguntó si podía ayudarla a recuperarla. Hirkan le preguntó entonces si, cuando recuperara su espada, se marcharía para siempre e Ilia dijo que sí, agradeciéndoselo con entusiasmo al pensar que por fin había conseguido engañarle. Más tarde, le llevó al lugar donde estaba la espada. El objeto estaba perdido en una pequeña isla en medio del agua del pantano. Hirkan le recordó su promesa de marcharse en cuanto recuperara la espada y envió a sus esqueletos a buscar el objeto, porque no era idiota para arriesgarse solo. Mientras le daba las gracias, Ilia pensó que los nigromantes no eran nada sin sus invocaciones. En ese momento, vio que estaba de espaldas y pensó que era la ocasión perfecta para matarlo, pero cuando intentó atacarlo, Hirkan se dio la vuelta con cara de psicópata y le dijo que había sido demasiado lenta. La agarró por la capa y la lanzó con fuerza en dirección contraria, haciéndola caer de bruces al agua del pantano. Ilia, indignada, le gritó preguntándole si creía que iba a deshacerse de ella tan fácilmente después de aquello, y le amenazó con que sus guardaespaldas irían a por él. Pero Hirkan le pidió que mirara detrás de ella y, cuando se dio la vuelta, se encontró con los hombres lagarto, que empezaron a devorarla sin piedad. Hirkan pensó entonces que la próxima vez, si de verdad quería engañarle, tendría que hacerlo mejor, porque él se había dado cuenta de sus intenciones desde el principio y pensaba que era una completa tonta. Hirkan pensó que ya estaba harto de ser engañado por la gente, pensaba que había perdido demasiado tiempo en ello. Mientras tanto, su pequeño esqueleto estaba distraído practicando su encanto, y pronto los tres acabaron recibiendo una paliza. Así que Hirkan dijo que deberían aprender de él y no de esos bichos raros. La jugadora Ilia terminó muriendo, y Hirkan recibió muchos puntos por ello. No esperaba tanta XP y se sorprendió, así que se puso a pensar en lo que ella había dicho antes. Esos guardaespaldas suyos parecían mentira. Apostaría a que una persona como ella ni siquiera tenía guardaespaldas de verdad, pero en ese momento ya estaba siendo observado por unos pardillos. Más tarde, todavía en el pantano, Hirkan se estaba enfrentando a uno de los empollones, y el gordo del grupo dijo que ese maldito enemigo de Ilia iba a pagar por lo que había hecho. Pero Hirkan se preguntó por qué llegaban tan lejos por ella. No era como si ella les estuviera pagando por ello. Así que empezó a pensar que era ridículo que alguien hiciera todo eso solo para vengar a una mujer que había conocido en un juego. El gordo le contestó que lo hacía porque la amaba, tras lo cual fue cortado por la mitad y asesinado. Hirkan pensaba que todos eran una broma. Pensaba que aquella loca de antes había intentado engañarle y no lo había conseguido. Se había librado de ella, pero ahora quería vengarse, y parecía que realmente tenía guardaespaldas, porque cuando pidió ayuda, parecía haber funcionado. Ahora todos los pardillos iban detrás de él, llamándole enemigo de Ilia, y Hirkan pensaba que todo era una locura, porque cada día se encontraba con un loco diferente en aquel juego. También estaba ansioso por aquella maldita misión en la que tenía que encontrar un huevo, pero hasta el momento no había encontrado nada, y ahora aún tenía que vérselas con aquellos imbéciles. Hirkan pensó que tenía que acabar con aquella mujer de una vez por todas, porque si salía de allí sin estar preparado, podría meterse en más problemas. Así que cogió otro reloj de guerra y consiguió 5000 de oro, además de unos cuantos objetos, entre ellos el collar de la promesa, un objeto súper raro que podía venderse por 800,000. Hirkan agradeció a aquel empollón muerto la recompensa. Pensó que si seguían viniendo los mataría uno a uno, porque eso era dinero fácil. Cuando apareció otro empollón, Hirkan confesó que había sido él quien había matado a aquel Ilia y advirtió que cualquiera que intentara hacer algo acabaría muerto también. Pero cuando se dio cuenta de que venían varios a la vez, huyó de aquel ejército de empollones. Hirkan no entendía por qué había tantos allí. Pensaba que aquella mujer obsesiva se lo estaba tomando demasiado en serio, así que lanzó a sus esqueletos a la refriega, pero los empollones no se asustaron. Utilizaron el poder del amor, e increíblemente funcionó de verdad.
dificultad. Derrotaron a los esqueletos con facilidad. Hirkan empezó a darse cuenta de que aquellos tipos estaban a un nivel superior al suyo. Se dio cuenta de que una lucha contra todos a la vez era imposible de ganar en ese momento, así que decidió que los mataría a todos en cuanto subiera de nivel. Más tarde, se encontraba en una parte mucho más oscura del pantano y pensó que esos empollones eran realmente persistentes, por lo que necesitaba seguir moviéndose para no ser atrapado, hasta que se dio cuenta de que ya no reconocía el lugar donde se encontraba. Parecía muy diferente del resto del pantano de los lagartos, y ya lo había explorado muchas veces. Hirkan empezó a pensar que esto debía tener algo que ver con su misión, tal vez este era el lugar correcto. Mientras tanto, los empollones pasaban por allí buscando a Hirkan, y cuando vieron sus esqueletos, se dieron cuenta de que estaban bailando, así que los empollones se preguntaron qué estaba pasando, llamándolo baile de esqueletos. El nerd regordete estaba furioso por la provocación del nigromante, se lo tomó como un insulto a Ilia y se marchó furioso, solo para ser atrapado por una gran criatura que no se dio cuenta de que se acercaba. Había entrado en la zona del jefe de aquel lugar, y todos se aterrorizaron al ver a la enorme criatura, el dragón lagarto de nivel 40. Hirkan, por supuesto, estaba escondido y se dio cuenta en ese momento de que el lugar en el que se encontraba era el nido del dragón lagarto. Se trataba de un jefe con una defensa extremadamente alta, mucha vida y un ataque poderoso, que requería al menos 20 jugadores de nivel 40 para derrotarlo. Por lo que recordaba de su vida pasada, la incursión del dragón lagarto ya se había completado hacía tiempo, así que normalmente este jefe no debería haber estado allí en ese momento. Sin embargo, como su misión relacionada estaba en ese lugar junto con ese huevo, el monstruo acabó reapareciendo por culpa de la misión de Hirkan, lo que significaba que si el dragón lagarto seguía allí, era exactamente donde tenía que estar para completar la misión encomendada por Ahimbri. Fue entonces cuando Hirkan se dio cuenta de algo importante. Ahimbri le había enviado a aquel lugar solo, para enfrentarse a una criatura de nivel 40, un auténtico jefe de incursión. Y Hirkan pensó que el desdichado hechicero era un estafador, pero se sintió aliviado de tener todavía cerca a unos compañeros, los nerds, que podían servir de distracción en la lucha contra el dragón. Los pardillos dijeron que podían huir sin más, pero Hirkan no pensaba dejarlos escapar tan fácilmente, así que utilizó conjuros sobre sus esqueletos para rodearlos a todos, bloqueando por completo la salida. Los empollones se quejaron, diciendo que podían abrirse paso a la fuerza, pero el que lo intentó fue lanzado al cielo por el dragón de un solo golpe. Los otros pardillos se dieron cuenta demasiado tarde de que Hirkan ya estaba huyendo, y él les agradeció mentalmente sus sacrificios, prometiendo no olvidarlos nunca, ya que ahora tenía el camino libre para entrar en el nido vacío del dragón. Nada más entrar, empezó a buscar el huevo, pero el lugar donde debería haber estado estaba completamente vacío. Hirkan insistió en la búsqueda, pues creía que tenía que estar en alguna parte, hasta que por fin encontró algo que parecía un huevo muy extraño. De hecho, era más bien una piedra con forma de huevo, pero aún así se parecía vagamente a un huevo de verdad, así que decidió llevárselo. Poco después, se dio cuenta de que todos sus esqueletos habían sido destruidos, lo que indicaba que el dragón detectaba ahora al último invasor vivo del lugar, es decir, a él. El dragón apareció, destruyendo todo a su alrededor. Hirkan se dio cuenta de que estaba completamente jodido. Sabía que no podría quedarse en el nido mucho tiempo, así que decidió coger el objeto que parecía el huevo, esperando que realmente fuera el objeto de la misión. Y si era algo valioso, esperaba aún más que fuera una misión doble. Más tarde, en el pantano, la legión de pardillos fue completamente derrotada, y el único que seguía vivo vio acercarse a Hirkan. Hirkan comentó que Warlord era un juego muy interesante porque daba libertad incluso a los idiotas como ellos. Cuando el último empollón intentó replicar, Hirkan casi le clavó la espada en la cara, explicándole que no bromeaba cuando jugaba a Warlord, porque había mucho en juego, y que la próxima vez no se lo tomaría tan a la ligera. Dijo esto tanto a aquel empollón como a aquella maldita mujer, y salió de allí, pisando los cadáveres esparcidos por el suelo. Mientras caminaba, Hirkan pensó que si volvían a ir a por él, aquello se convertiría en una auténtica guerra. Ahora quería ganar algo de dinero, así que decidió vender la ubicación exacta del dragón lagarto por 100,000 oros. Más tarde, fue a entregar el huevo directamente a Ahimbri, alegando que había traído el objeto que le había pedido. Hirkan pensó que tenía que ser lo correcto porque no quería volver nunca más a aquel pantano. Con calma, Ahimbri confirmó que se trataba exactamente del objeto que buscaba y elogió el trabajo de Hirkan, diciendo que había sido mucho más rápido de lo que esperaba, sobre todo para alguien como él. Hirkan se preguntó si iba a ser humillado por aquel PNJ cada vez que completara una misión, así que preguntó cuál sería la siguiente. Ahimbri explicó que siempre que investigaban las zonas donde los monstruos estaban mutando se encontraba ese tipo de objeto, y que por el momento lo había bautizado como la piedra de la corrupción. En ese momento, Hirkan se dio cuenta de por qué aquellas dos personas le perseguían. La piedra de la corrupción era un objeto extremadamente importante para la misión principal del juego, y estaba claro que aquellos jugadores solo querían asegurarse de hacerse con aquel huevo, porque afectaba directamente al progreso de la misión principal de Warlord. Hirkan pensó que le estaban engañando por completo con aquella misión. Nunca se había imaginado que se estaba involucrando directamente en la misión principal de todo el juego. Mientras
trataba de encontrarle sentido a la situación, Ahimbri se disculpó con él, diciéndole que aquella misión quizá era demasiado grande para alguien de su nivel, ya que se enfrentaban a un poder abrumador y a un desconocido, y necesitaba que Shere Khan demostrara su valía. Ahimbri le preguntó qué pensaba al respecto y si estaba preparado para enfrentarse a la corrupción. Shere Khan pensó que le sobraba fuerza de voluntad y que participar en la misión principal era una oportunidad de oro. Dijo que lucharía en cuerpo y alma, pero Ahimbri le interrumpió, explicándole que aún no era el momento, ya que los monstruos eran demasiado fuertes y no creía que un novato como Shere Khan fuera capaz de derrotarlos. Shere Khan empezó a preguntarse si su nivel era realmente demasiado bajo para continuar la misión. Entonces Ahimbri dijo que podía ayudar, pero con una condición. Si Shere Khan decía las palabras "por favor, gran mago Ahimbri, hazme tu discípulo", entonces lo tomaría como aprendiz y le enseñaría. Más tarde, Shere Khan abandonó la casa de Ahimbri extremadamente enfadado por haber aceptado la misión de aquel bastardo. Se quejó para sus adentros de que el mago era un desgraciado pervertido y que lo odiaba profundamente, más aún por haberle hecho repetir 3 veces seguidas aquella vergonzosa frase. Mientras tanto, en el pantano de los lagartos, la incursión finalmente derrotó al dragón lagarto, poniendo fin por completo al enfrentamiento. Esto solo fue posible porque el propio Shere Khan había vendido la ubicación exacta del dragón y el grupo celebró su victoria. La persona que más había ayudado durante la preparación de la incursión fue el caballero de gafas, el mismo que antes había estado detrás de Shere Khan. Agradeció a todos su apoyo y, por supuesto, los jugadores quisieron compartir con él buena parte de la recompensa. Dijeron que si no hubiera sido por él, nunca lo habrían conseguido, pero el caballero, conocido como Heeper, rechazó cualquier tipo de compensación, diciendo que odiaba romper las reglas. Los demás jugadores estaban confusos, preguntándose si realmente no quería el dinero, y algunos incluso se preguntaban si lo hacía todo solo por ayudar a la gente. Mientras pasaba junto a ellos, Heeper dijo que todos los objetos del nido pertenecían al grupo, pero por dentro pensaba en lo afortunado que era por tener esta oportunidad. Nunca imaginó que tendría la oportunidad de hacerse con la piedra de la corrupción. En cuanto se enteró de que el dragón lagarto había reaparecido, temió que el gremio Máscara de Hajo también estuviera implicado, pero cuando supo que el dragón seguía vivo, vio una oportunidad real. Así que corrió directamente al nido para coger la piedra de la corrupción, pero cuando llegó, el lugar estaba completamente vacío. La piedra ya no estaba allí. Estaba tan frustrado que gritó en voz alta, dominado por la rabia. Más tarde, Jae-hyun comentó que por fin podía cumplir su deseo. Después de pasar por tanto dolor y penurias, ahora tenía suficiente dinero para hacer lo que más quería. Dijo que con todo ese dinero, por fin podría comprar carne, y que después de tanto tiempo, por fin podría volver a comer como es debido. Jae-hyun comentó que había ganado mucho dinero extra matando a esos empollones, así que lo convirtió todo en dinero real, pensando que ya estaba listo para toda la vida. Pero en cuanto hizo el ingreso, fue como si le apuñalaran en el pecho. La tarjeta de crédito se llevó una parte, las facturas de la casa a otra y el alquiler lo que quedaba. Al final, ni siquiera quedaba dinero para pedir comida normal, y mucho menos carne. Jae-hyun se preguntaba por qué estaba así de destrozado, dado que había trabajado tanto, había luchado tanto y aún parecía estar en el mismo sitio. Entonces recibió un mensaje de Romeni, preguntándole si seguía vivo. Decía que quería grabar más videos con él. Jae-hyun se dio cuenta de que se había olvidado completamente de ella con todo lo que estaba pasando. Quizá realmente no podía hacer videos con esos gilipollas persiguiéndole, pero Jae-hyun tampoco creía que debiera preocuparse tanto como para matarse de hambre. Al fin y al cabo, no era más que un inocente jugador intentando sobrevivir en medio del caos. Jae-hyun pensó que no podría soportarlo más, así que decidió que lo haría todo a su manera. Más tarde, apareció en el interior de una mazmorra conocida como el Cementerio del Bosque de los Muertos, dispuesto a grabar su próxima aventura. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, porque habrá muchas más. Y si quieres darle un empujón extra, hazte miembro del canal. Es una gran ayuda para seguir ofreciéndote estas épicas aventuras.